Bienvenidos de nuevo, adictos a Shadow. La vez pasada, Shadow destrozó la trampa de Theodore, reclamó la primera eliminación mundial de un jefe de grado diamante y mandó personalmente a ese traidor de regreso al país M, convertido en cadáver. Pero mientras Shadow estaba ocupado convirtiendo esa pesadilla en un funeral, Gao Xiaoyi ya había heredado los poderes de Theodore y había puesto en marcha un plan mucho más oscuro. Y esta vez, la guerra contra Shadow no va a comenzar con una incursión contra un jefe. Va a comenzar con una profecía, manipulación, y una madre con su hijo a punto de ser arrastrados directo al abismo. Continuemos. El líder de ojos rojos, Gao Xiaoyi, levantó una carta azul resplandeciente y la luz se derramó a su alrededor. Activó su habilidad de adivinación, signo del dios estelar, para buscar una forma de enfrentarse a Shadow. Lo que apareció no fue un campo de batalla. Fue la visión de una madre intentando alcanzar a su hijo mientras éste caía en un abismo lleno de estrellas. Y el mensaje decía, pero si no abrazas la oscuridad, ¿cómo vas a luchar contra Shadow? Esa imagen hizo que Gao Xiaoyi se quedara pensando, si ese vínculo importaba tanto, entonces tal vez podía convertirlo en un arma. Al mismo tiempo, dos de sus subordinados revisaron la información que Theodore había dejado atrás. Llegaron a la conclusión de que las pistas apuntaban a un gremio en Daxia llamado Industrias Pesadas Fake. Su líder era Huang Weifeng y su hijo era Huang Xiqin. El líder de ojos rojos procesó esa información sin vacilar. Explicó que uno de los informantes de Theodore ya estaba dentro de ese gremio y que esa persona llevaba una carta. Un mapa holográfico apareció frente a ellos mientras exponía el plan. Su intención era usar la habilidad Reino de la Estrella Oscura para intercambiarse de lugar con el informante al instante. Un solo cambio limpio, y se colaría en Daxia sin que nadie lo notara. Pero antes de eso, Gao Xiaoyi extendió la mano y sacó otra carta azul brillante. Les entregó las cartas al mago de cabello blanco y al otro subordinado, diciéndoles que las cuidaran bien y que jamás las usaran. Los subordinados confirmaron la orden de inmediato. Pero el líder siguió explicando, esas cartas serían su forma de viajar de ida y vuelta entre Daxia y el país M. Después de eso, dejó clara la siguiente parte. Él iría primero a Daxia, completamente solo. Ellos debían quedarse atrás y esperar su señal. Solo entonces Gao Xiaoyi usaría su poder para teletransportar en masa a las fuerzas élite del país M directamente a territorio enemigo. Con la carta azul brillante en la mano y las cicatrices rojas ardiendo sobre su brazo derecho, volvió a dejar clara su promesa. La voluntad de los héroes del país M estaba reunida dentro de su cuerpo, junto con todas sus habilidades. Y muy pronto, todo el mundo sabría que el país M conquistaría por completo este juego maldito. Dicho eso, el líder de ojos rojos activó la habilidad espacial. Un pilar de luz azul explotó a su alrededor y desapareció al intercambiarse de lugar con el portador de la carta. Y en su lugar apareció otro hombre. No un guerrero. No un estratega. Solo un pobre tipo agachado de manera incómoda con un rollo de papel higiénico en la mano. El hombre tartamudeó rápidamente que estaba en el baño. Un agente le dijo con calma que no se pusiera nervioso. Luego, el agente se dirigió a él como amigo de Theodore y le dio la bienvenida al país M. El joven se quedó completamente en shock. Y la verdad, era normal. Un segundo estaba ocupado en sus asuntos privados y al siguiente había sido teletransportado directo a un comité de bienvenida hostil. Mientras tanto, dentro de la zona del jefe Flor Infernal de Pesadilla, los jugadores que habían sobrevivido seguían esperando a Shadow después de la pelea. Entonces apareció un brillo digital azul. Shadow volvió a iniciar sesión en el juego. El equipo lo notó de inmediato, y uno de los jugadores gritó enseguida que su jefe había vuelto. Shadow se quedó atónito al ver que todos seguían ahí. De inmediato preguntó por qué nadie se había ido y si todavía lo estaban esperando. Chen Gumin, el líder del gremio Caballeros Templarios, lo saludó con una sonrisa cálida. Le dijo a Shadow que todos habían seguido sus instrucciones. Además, el líder del gremio les había dicho a todos que no tocaran el botín. Se lo habían dejado todo a Shadow. Shadow levantó la mano, con energía amarilla chisporroteando a través de ella, y les agradeció por su esfuerzo.
Habían logrado matar por primera vez en todo el mundo a un jefe de grado diamante. Pero en el fondo, Shadow sabía la verdadera razón por la que nadie se había ido. No podían romper la pared y salir de la zona. Luego le dijo a su equipo que usaran el botín para fortalecer su poder de combate. Justo después de eso, usó su habilidad Mano Codiciosa. Un gigantesco puño dorado se estrelló contra el suelo y reunió todo el botín de una sola vez. Dos jugadores cercanos observaron la escena completamente impactados. Uno de ellos reconoció inmediatamente la habilidad legendaria. Se dio cuenta de que sus recompensas estaban a punto de volverse absurdas. Ahora entendían por qué Shadow estaba avanzando tan rápido dentro del juego. Después de terminar de clasificar los objetos, le dijo a Lin Yue que solo se había quedado con las recompensas de vida útil y los objetos de clase asesino, manteniéndose fiel al trato que tenían. Todo lo demás era para que el equipo se lo repartiera entre ellos. Después, Shadow guardó todo el botín dentro del anillo espacial del oficial. Lin Yue se sonrojó en cuanto revisó el anillo. La cantidad que había dentro era tan absurda que casi parecía irreal. Entonces preguntó por Theodore y los demás. Shadow giró la mirada hacia ella, con la entrada sellada de la cueva todavía detrás de él y uno de sus ojos brillando con una fría luz amarilla. Entonces respondió sin el más mínimo rastro de suavidad. Todos estaban muertos. Lin Yue soltó un jadeo, y antes de que la impresión terminara de asentarse, Shadow ya se había movido. Se lanzó al aire y se convirtió en una mancha oscura. Voló hacia la caverna iluminada en rojo, donde dos jugadores seguían intentando abrir la enorme pared de piedra que el grupo de Theodore había dejado. Los dos ya estaban frustrados. Se quejaban de que, después de todo ese esfuerzo, apenas le habían quitado un 10% a la pared. Entonces ambos se congelaron. Una estela de energía azul y oscura pasó disparada junto a ellos. Shadow aterrizó, soltó una ráfaga de tajos azules y destrozó la pared al instante. Un solo corte sombrío instantáneo bastó para hacerla pedazos. Simplemente caminó hacia el túnel recién abierto y movió una mano detrás de sí, descartando casualmente a los jugadores atónitos como si fueran parte del decorado. Todos los jugadores del equipo de incursión se quedaron ahí, completamente maravillados. Lo reconocieron al instante y solo pudieron mirar la distancia abismal que había entre su poder y el de él. Más tarde, mientras montaba sobre su dragón, Shadow revisó el botín del jefe. Había obtenido 3 tesoros, y 2 de ellos eran objetos de grado legendario. Eran un libro de habilidad definitiva, un arma y un brazalete. Estaba tan satisfecho que actuó de inmediato y usó 2100 puntos de evolución para evolucionar la habilidad definitiva. Entonces el sistema mostró su nueva forma. Habilidad definitiva de grado antiguo, pesadilla infinita, y su efecto era brutal. Creaba dentro de un radio de 160 metros un estado de pesadilla que atrapaba a los enemigos en un proceso de descenso y llenaba rápidamente su medidor de pesadilla con cada ataque. Encima de eso, tenía un efecto pasivo que aumentaba en un 80% su daño contra los objetivos afectados. Shadow estudió la habilidad y enseguida vio lo repugnante que sería contra otros jugadores. El estado de pesadilla impedía que pudieran cerrar sesión. Solo eso ya era terrible. Pero si además lo combinaba con maldición floreciente, podía matar de forma permanente a cualquier jugador desde dentro del juego. Incluso se imaginó el resultado. Un objetivo aterrorizado retorciéndose mientras lirios araña rojos y brillantes brotaban de su pecho. Un detalle encantador para cualquiera que todavía siguiera fingiendo que este juego era normal. Aún así, notó una limitación. El estado de pesadilla podía eliminarse con habilidades de purificación o con ciertos objetos. Después de eso, pasó a revisar el arma. Una espada roja y negra se formó en su mano, brillando con una luz amenazante. El sistema la identificó como una hoja de clase asesino llamada Creadora de Nietos. Sus estadísticas eran brutales. Ofrecía estadísticas enormes y un altísimo daño por ataque por la espalda. Pero el nivel requerido para usarla era 24. La hoja también tenía un efecto de acumulación único que le permitía a Shadow robar las almas de los enemigos que mataba. Esas almas aumentaban su ataque físico en 200 por cada acumulación. Hasta un máximo de 20.
Y no solo eso, también infligía casi 5 veces más daño a los escudos y barreras enemigas. Shadow sostuvo la hoja roja resplandeciente y sonrió de lado. La llamó por lo que claramente era. Una auténtica espada asesina. Y no estaba exagerando. Con todas las acumulaciones al máximo, podía aumentar su ataque físico en 4000 puntos. Además, con el bono por puñalada por la espalda y el efecto para romper escudos, el potencial de daño del arma era una locura absoluta. Entonces notó otro efecto especial. Con cada ataque, la hoja aplicaba 33 puntos del efecto anulación. Y una vez que el medidor del enemigo se llenaba, podía anular los efectos de atributo del objetivo. Eso hizo que Shadow recordara su pelea anterior contra Flor Infernal de Pesadilla. Si hubiera tenido esta espada en ese momento, habría podido arrancarle al monstruo sus atributos de pesadilla y reducir drásticamente su amenaza. Entonces descubrió el último detalle, y también el más raro. Este parecía casi una falta de respeto intencional. Cualquier jugador asesinado por esta espada obtendría el título permanente de Shadow el tercero sobre su cabeza y se convertiría en su nieto. A nuestro chico eso le pareció divertidísimo. Ahora el nombre de la espada, creadora de nietos, tenía todo el sentido del mundo. Pero ahora tocaba revisar la última pieza de botín que había conseguido del jefe. Y era un brazalete de grado diamante. Shadow se emocionó porque sabía que cualquier equipo por encima del grado diamante tenía la posibilidad de traer una habilidad especial además de grandes estadísticas. Y en el momento en que se lo equipó, un escudo geométrico dorado se formó alrededor de su cuerpo. Nuestro chico observó su habilidad y quedó satisfecho de inmediato. Cada 30 segundos, generaría automáticamente un escudo que bloqueaba la magia. Mientras Shadow surcaba el cielo anaranjado sobre Osiris, pensó que el botín había sido tan bueno que casi parecía grosero. Pero, aún así, valió totalmente la pena reunir a tanta gente. Y mientras volaba sobre la ciudad en ruinas, calculó su siguiente movimiento. Ya habían pasado 3 días y Industrias Pesadas Fake todavía le debía 800 años de vida. Esa deuda no había sido olvidada. Así que decidió que su siguiente destino sería el escondite de Torre Inclinada Mágica para cobrar lo que faltaba del pago. Al mismo tiempo, Shadow también planeaba subir hasta el nivel 25 y afrontar una nueva prueba usando el objeto campana de invocación. Entonces la historia retrocedió unos días. En los restos desolados de una aldea corrupta, un grupo de jugadores fue emboscado. A 2 de ellos les atravesaron el pecho al instante unos tentáculos sangrientos. Gritaron de agonía mientras quedaban empalados al momento. La cosa que los atacaba era una monstruosidad flotante con ojos anaranjados brillantes. Un jefe esmeralda de nivel 18 llamado Esqueleto Vaina. Los jugadores que quedaban entraron en pánico de inmediato. Gritaron que todos corrieran. No entendían cómo podía aparecer ahí un jefe de grado esmeralda. Entonces una mano envuelta en intensas llamas moradas intervino y frenó a la multitud sin esfuerzo. Una voz autoritaria le ordenó al equipo que dejara de entrar en pánico y mantuviera la formación. La figura era Huang Ziqin. Estaba de pie con una capa negra, envuelto en una energía abismal púrpura que giraba a su alrededor. Con total confianza, declaró que él mismo controlaría al jefe. Luego ordenó al equipo atacar y prometió guiarlos hacia la victoria. La respuesta no fue precisamente respetuosa. Su propio grupo lo llamó loco y le gritó que corriera. Otro miembro del equipo le recordó que estaban frente a un jefe de grado esmeralda. Y luego, porque la gente nunca desperdicia la oportunidad de hacer el ridículo en público, se burlaron de él por actuar como si fuera Shadow. Huang Ziqin no se inmutó. Apenas sonrió con suficiencia. Sus ojos brillaron con una siniestra luz púrpura mientras les decía que miraran con atención y presenciaran el verdadero poder de su abismo. Entonces su aura explotó justo frente a los 2 miembros confundidos del grupo. Una enorme oleada de magia púrpura estalló y corrompió el suelo, convirtiéndolo en un pantano abismal. Mientras la oscuridad se expandía, hizo su declaración con total arrogancia. Shadow solo se escondía en la oscuridad. Él, en cambio, representaba la auténtica oscuridad aplastante del abismo. La modestia claramente no era una de sus virtudes.
Con los brazos levantados, Huang Ziqin siguió liberando desde el suelo una violenta erupción de poder púrpura crepitante. El pantano abismal se tragó al monstruo de múltiples ojos y bloqueó por completo sus movimientos. El jefe había quedado atrapado. Su cuerpo fue arrastrado hacia la magia oscura y sus movimientos se ralentizaron en un 99%. Al ver eso, Huang Ziqin les gritó con urgencia al equipo que dejaran de dudar y empezaran a hacer daño de una vez. Su madre, Huang Weifeng, intervino y tomó el mando de inmediato. Levantó su bastón y les ordenó a todos concentrar el fuego sobre el jefe inmovilizado. Esta vez, el grupo obedeció. Una lluvia de hechizos y proyectiles golpeó a la criatura atrapada. La magia de todos los colores cayó al mismo tiempo. Y los ataques combinados arrancaron enormes porciones de la vida del jefe. Por un momento, 2 miembros del grupo pensaron que lo peor ya había pasado. Entonces uno de ellos notó que el jefe estaba cambiando. Se liberó del pantano y empezó a elevarse. Una energía azul se reunió alrededor de su cuerpo mientras entraba en una segunda fase y preparaba un ataque poderoso. El pánico se extendió por el equipo al instante. Un jugador encapuchado gritó que todos levantaran barreras defensivas contra el ataque de área que venía. Otro jugador con armadura hizo exactamente lo contrario y salió corriendo mientras gritaba que las barreras no lo salvarían. Justo antes de que el jefe pudiera lanzar el ataque, un pequeño agujero oscuro se formó en la punta del dedo de Ziqin cuando activó la habilidad, Eco del Abismo. Entonces, cadenas púrpuras salieron disparadas y volvieron a inmovilizar al monstruo. Su habilidad definitiva fue interrumpida en el acto. Huang Weifeng y el jugador encapuchado se quedaron mirando con total confusión. El movimiento más fuerte del jefe acababa de ser neutralizado con tanta facilidad que casi parecía irreal. Entonces la voz de Ziqin resonó. Fría y afilada, insultó a todo el grupo y los llamó basura inútil. Con los ojos brillando de color púrpura, Ziqin señaló a su madre, la llamó patética y se burló de ella por haber llevado a un montón de cobardes que solo sabían huir. Actuaba como si la pelea ya estuviera decidida solo porque él estaba presente. Y, por supuesto, lo decía con la seguridad de un hombre que jamás había considerado ser humilde ni por 5 segundos. Riendo como un desquiciado mientras la energía púrpura oscura ardía a su alrededor, Huang Ziqin declaró que iba a despertar a la fuerza el verdadero potencial de todos ellos. Dijo que les mostraría cómo debía actuar realmente el gremio Industrias Pesadas Fake. Luego levantó la mano en lo alto. Al mismo tiempo, unas burbujas rojas ominosas comenzaron a aparecer alrededor de los confundidos miembros del grupo. Las burbujas se estaban transformando en vida útil ahí mismo, en el acto. Huang Weifeng y los demás quedaron totalmente desprevenidos. Entonces la habilidad fue revelada como ofrenda abismal. Un rostro demoníaco y aterrador emergió mientras el poder corrupto se apoderaba del grupo. Los jugadores gritaron de agonía mientras sus ojos se encendían con un resplandor rojo siniestro. La maldición drenaba sus años de vida. A cambio, aumentaba temporalmente sus atributos en un 99% y los empujaba a un frenesí berserker. Entonces, el mismo equipo aterrorizado que casi se había desmoronado antes se mantuvo firme. Bajo esa mejora oscura, comenzaron a cantar al mismo ritmo. Al instante siguiente, lanzaron una lluvia de hechizos contra el jefe de grado Esmeralda. El poder elemental chocó contra el monstruo encadenado desde todos los ángulos. El asalto combinado fue absurdamente poderoso. Una explosión de fuego atravesó el campo de batalla y destrozó las estructuras de alrededor. Cuando el humo se disipó, el jefe ya se había desintegrado en partículas doradas. Una notificación del sistema confirmó que Industrias Pesadas Fake había derrotado al jefe de grado Esmeralda. Los miembros que sobrevivieron estallaron en celebración. Gritaron, vitorearon y echaron la cabeza hacia atrás como si acabaran de conquistar el mundo. Era la primera vez que derrotaban a un jefe de grado Esmeralda como gremio. Entonces empezaron a tratar a Ziqin como el héroe indiscutible del gremio. Su nombre retumbó entre las ruinas mientras los miembros lo lanzaban por los aires. Todo eso mientras su madre observaba en silencio desde la distancia. Cuando la celebración se calmó, Huang Weifeng les ordenó a los demás que repartieran el botín. Luego le dijo a Ziqin que la acompañara.
Más tarde, la líder del gremio se colocó al lado de una chica y se llevó a Seeking lejos del grupo, hasta las ruinas de un edificio abandonado. Cuando se quedaron solos, Huang Weifeng se volvió hacia su hijo. Sus ojos brillaron con una aguda luz azul mientras le exigía la verdad sobre de dónde había sacado esas habilidades tan extrañas. A Seeking claramente no le gustó nada esa pregunta. Se quejó de que su madre lo estaba tratando como si hubiera hecho algo malo, en lugar de reconocer que les había dado una victoria tan enorme. A Huang Weifeng no le importó. Igual exigió una respuesta. Chasqueando la lengua, Seeking afirmó que había recibido esos poderes oscuros como recompensa por derrotar a un jefe poderoso. Huang Weifeng lo miró directamente, sabiendo perfectamente que su hijo estaba mintiendo. Eso hizo que Seeking desviara la mirada en un silencio culpable. Ella presionó aún más. Él era un mago, pero esas habilidades oscuras claramente no eran habilidades normales de mago. Y no se detuvo ahí. Huang Weifeng reveló el precio de lo que su hijo había hecho. Sí, habían derrotado al jefe. Pero su hechizo había consumido de inmediato 300 años de la vida útil total del gremio. La peor parte era que esa vida útil perdida había estado destinada a pagar la enorme deuda que tenían con Sadou. Para ella, el precio había sido demasiado alto. Así que la líder del gremio exigió toda la verdad. Fue entonces cuando Seeking finalmente explotó. Se cubrió el rostro y le gritó que se detuviera. Y toda su rabia salió de golpe. Gritó que había conseguido una gran victoria, y aún así su madre lo estaba interrogando como si fuera un criminal. Descargó su furia contra su obsesión con Sadou, y dijo que jamás se convertiría en un perro sumiso como Huang Weifeng. Señaló su incompetencia, llamó cobarde a su madre y dijo que ya estaba harto de seguir siendo controlado. Luego Seeking le dio la espalda e hizo su siguiente promesa. Muy pronto mataría a Sadou él mismo. Y después de eso, llevaría a Industrias Pesadas Fake a convertirse en el mejor gremio de Daxia. Huang Weifeng le gritó que se detuviera. Le advirtió a su hijo que era demasiado joven para entender las reglas brutales de supervivencia en ese mundo apocalíptico. Antes de que la discusión pudiera seguir escalando, la chica intervino. Las lágrimas corrían por su rostro mientras apoyaba una mano con suavidad sobre el hombro de Seeking. Le suplicó que se calmara y le dijo que su mamá solo estaba actuando por su propio bien. Mientras tanto, Seeking giró lentamente la cabeza. Uno de sus ojos brilló con una malicia púrpura. Repitió en voz baja esas palabras, por su propio bien. Luego su expresión se endureció hasta convertirse en pura intención asesina. Y al instante siguiente, Seeking estalló en furia. Se dio la vuelta y golpeó brutalmente a la chica en el rostro. El golpe le torció el cuello de una forma espantosa. Al mismo tiempo, le gritó a su madre y exigió saber por qué había intentado forzarlo a estar con una chica tan fea, si de verdad quería lo mejor para él. La chica cayó sin vida sobre el sendero de tierra. Huang Weifeng se quedó paralizada de horror. Extendió la mano con impotencia y le gritó a Seeking, exigiendo saber qué había hecho. Pero Seeking solo permaneció de pie sobre el cuerpo y observó con frialdad cómo Xiao Hui se disolvía en partículas doradas. El sistema confirmó la muerte de Xiao Hui, Seeking la había matado. Y él respondió con un suspiro satisfecho. El sudor corría levemente por su rostro, pero sus ojos seguían ardiendo con energía abismal. Entonces murmuró con frialdad que su madre lo había obligado a hacer esto. Después de eso, Seeking se dio la vuelta y se alejó hacia el páramo sin mirar atrás. Mientras las partículas de Xiao Hui se desvanecían, Huang Weifeng gritó desesperada para que se detuviera y regresara. Pero su hijo ignoró cada palabra. Muy lejos de allí, el líder de ojos rojos del país se me estaba de pie sobre los cadáveres de Chukun-san y Suma. Un relámpago rojo oscuro chisporroteó alrededor de su mano marcada por cicatrices mientras la extendía hacia los cuerpos. Usando las habilidades de su clase recolector de cadáveres, extrajo las habilidades residuales de sus cadáveres. Luego elogió con frialdad los poderes que había obtenido y les dijo a sus subordinados caídos que descansaran en paz. 3 días después, en la base de Industrias Pesadas Fake dentro del escondite de Torre Inclinada Mágica, un guardia con armadura y corte militar estaba atrapado en su turno de vigilancia. Bostezó por puro aburrimiento.
Entonces una sombra gigantesca cubrió toda el área sobre él. Su expresión cambió de inmediato. Primero vino la confusión. Luego llegó el pánico absoluto. Osiris, el colosal dragón esquelético, descendió del cielo envuelto en una energía púrpura arremolinada. Los guardias gritaron, convencidos de que había aparecido un jefe dragón gigantesco. El caos se extendió rápidamente por la base mientras el guardia con armadura les gritaba a todos que se prepararan para la batalla. Otro miembro con capa le gritó que no bromeara con eso y le ordenó al guardia que corriera. Entonces Shadow habló. De pie con total calma dentro del aura oscura y con los ojos amarillos brillando, le dijo a la multitud en pánico que se relajara. Reveló quién era y exigió que llamaran a Juan Guifen. Shadow había venido a cobrar los 800 años de vida útil que le debían. En el instante en que el miembro encapuchado se dio cuenta de que el legendario Shadow era quien montaba al dragón, cayó de rodillas. La actitud entera del guardia con armadura también cambió al instante. Qué curioso cómo la valentía suele evaporarse cuando la muerte llega montada en un dragón. Temblando, el miembro encapuchado se disculpó y le dijo a Shadow que había llegado en mal momento porque la líder del gremio no estaba allí. Eso confundió a Shadow. Tenían una cita. Todavía de rodillas, el miembro del gremio explicó lo que había pasado. Un par de días antes, Juan Guifen y su hijo habían tenido una discusión muy fuerte. Desde entonces, ninguno de los dos había vuelto a iniciar sesión en el juego. El resto del gremio no sabía nada más. Shadow lo pensó en silencio. Juan Guifen solía cumplir su palabra, así que, si se había saltado la reunión, entonces algo serio debía haber ocurrido en el mundo real. Entonces apareció un nuevo mensaje. Venía de un contacto y contenía una misión urgente de recompensa con un pago alto. El mensaje decía que los miembros restantes del Salón del Dragón Negro de Ciudad Mágica habían huido a Nanyue porque el gremio Cielo los estaba persiguiendo. Pero, con un giro inesperado de los acontecimientos, resultó que Nanyue era en realidad la base principal del Salón del Dragón Negro. Y ahora se estaba librando allí una batalla enorme. El mensaje también señalaba que los jugadores de Nanyue solían ser relajados y preferían un ritmo de vida más lento. Pero, después de que los jugadores restantes del Salón del Dragón Negro se reagruparan con su cuartel principal en la región de Nanyue, de repente obtuvieron un poder abrumador. Ese salto repentino de poder puso de cabeza a toda la región de Nanyue. Los oficiales locales enviaron una señal de auxilio y le pidieron ayuda a Shadow para enfrentarlos. Shadow consideró la oferta y primero reflexionó sobre la situación. Observó que nunca había estado en Nanyue. Usando los recuerdos de su vida pasada, Kai juzgó que Juan Guifen no corría un peligro mortal inmediato. Se suponía que ella llevaría a Industrias Pesadas Fake a convertirse en un gremio de primer nivel en Ciudad Mágica. Así que, por el momento, Kai decidió ir primero a Nanyue y cobrar la recompensa allí. Pero antes de irse, les dijo a los guardias que lo notificaran en el instante en que la líder de su gremio volviera a conectarse. Entonces Shadow le ordenó a Osiris elevarse hacia el cielo. Le envió un mensaje a su contacto diciéndole que llegaría a Nanyue en menos de una hora. Esa respuesta dejó atónita a su contacto, quien preguntó si ya estaba cerca de Nanyue. Pero Shadow respondió que todavía seguía en Ciudad Mágica. Eso dejó a su contacto aún más impactada, porque Nanyue estaba a más de 1000 kilómetros de Ciudad Mágica. A esas alturas, el dragón esquelético de Shadow prácticamente iba volando como un misil hecho de huesos. Mientras tanto, en el mundo real, una lluvia intensa devoraba las calles sombrías de Ciudad Mágica. En esa noche tormentosa, Juan Guifen caminó sola bajo el aguacero y buscó por una orilla lodosa de río debajo de un enorme puente de autopista. Allí, por fin encontró a Sikin. Estaba agachado en el suelo bajo la lluvia, con la espalda apoyada contra el soporte de concreto. Cuando ella se acercó, él mantuvo la cabeza baja, y uno de sus ojos emitía un tenue e inquietante resplandor azul. Juan Guifen le pidió con suavidad que volviera a casa. Luego reveló lo que había descubierto. Había investigado sus poderes oscuros y había averiguado que provenían de un objeto llamado jarrón abismal. Le advirtió que la fuerza que otorgaba venía con un precio. Iba desgastando lentamente su cordura hasta convertirlo en nada más que un títere del abismo. Entonces su tono cambió.
Con gotas de lluvia sobre el rostro, Juan Guifen admitió que había ignorado los sentimientos de su hijo. Se dio cuenta de que su descuido había empujado a Zikin a tomar atajos peligrosos solo para demostrar su valor. Así que, por una vez, lo dijo con total claridad. Ella se había equivocado. De pie frente a él bajo la lluvia, le dijo que entendía por qué quería hacer más fuerte al gremio. Pero también le recordó que el éxito no podía imponerse de la noche a la mañana. En ese mundo, todo tenía un precio. Esa era la ley de su mundo. Entonces Juan Guifen le extendió la mano. Prometió que, a partir de ese momento, respetaría sus decisiones. Juró que dejaría de tratarlo como a un niño. También prometió que nunca volvería a obligarlo a tener una relación que no quería. Lo único que la líder del gremio le pidió fue que volviera, para que pudieran construir juntos el gremio como iguales. Eso finalmente llegó hasta él. Zikin levantó la mirada con lágrimas corriendo desde sus ojos morados resplandecientes y llamó suavemente a su madre. Y entonces el momento quedó destruido. Un portal verde brillante se abrió detrás de ellos en la pared y el líder de ojos rojos salió de él. Los interrumpió de inmediato y le dijo a Zikin que regresar con su madre solo lo arrastraría otra vez a la misma vida de siempre. Gao Xiaoyi habló mientras se encontraba en un estado intangible de caminante de almas. No podía ser herido. Entonces le ofreció a Zikin una elección. Si él le daba el poder para hacer realidad todos sus sueños, ¿qué escogería? Juan Guifen se alarmó de inmediato. Exigió saber quién era ese intruso. Gao Xiaoyi la ignoró por completo. En cambio, se enfocó únicamente en Zikin y empezó a decirle exactamente lo que quería escuchar. Prometió convertir a Industrias Pesadas Fake en el gremio más fuerte de Ciudad Mágica y también hacer de Zikin el mejor mago. El líder gremial de Ojos Rojos incluso prometió ayudarlo a matar a Sadou y dominar la clasificación. Y lo dijo todo con la confianza suave y calculada de un hombre que claramente se especializaba profesionalmente en arruinar vidas. Juan Guifen intervino de inmediato. Protectora y furiosa, gritó que no permitiría que un extraño engañara a su hijo. Unas cadenas mágicas de color púrpura aparecieron de golpe a su alrededor. Le ordenó al intruso que se congelara y lanzó las cadenas fantasmales contra él. Pero las cadenas atravesaron el cuerpo de Gao Xiaoyi sin tocarlo. Juan Guifen se quedó inmóvil en shock. No lograba entender cómo eso era posible. El líder de Ojos Rojos canceló el estado de caminante de almas y se movió al instante. Se lanzó hacia adelante a una velocidad cegadora y la agarró de la cabeza. Luego usó una habilidad de guerrero de nivel épico llamada lanzamiento heroico, probablemente robada de un cadáver, y ejecutó un movimiento brutal. Estrelló a Juan Guifen contra el suelo con tanta fuerza que el concreto se agrietó por completo. De pie sobre el cuerpo herido de la madre, Gao Xiaoyi se burló de ella abiertamente. Se mofó de la fuerza de un supuesto gremio de primer nivel en Daxia. Luego le dijo a Juan Guifen que, con un poder tan lamentable, jamás lograría cumplir sus ambiciones. Después de eso, el líder gremial de Ojos Rojos volvió a mirar a Zikin. Admitió que Juan Guifen había tenido razón en una cosa. El objeto abismal sí corrompía lentamente a sus usuarios. Pero entonces reveló el detalle que su mamá había omitido. Esa corrupción podía purificarse. Zikin se quedó atónito. Y esa era exactamente la clase de frase que un chico desesperado e inestable siempre iba a escuchar con mucha más fuerza que la advertencia anterior. El líder lo empujó todavía más al borde. Afirmó que Juan Guifen había ocultado esa verdad solo para mantener el control sobre su hijo. Le dijo a Zikin que, mientras siguiera bajo la sombra de su madre, nunca obtendría verdadera libertad ni respeto. Sangrando en el suelo, Juan Guifen le suplicó a su hijo que no escuchara las palabras retorcidas de ese extraño. Admitió que sí existía un método de purificación, pero solo era posible con una clase oculta única llamada exorcista. Y según ella, la única persona conocida que poseía esa clase ya estaba muerta. En ese momento, unas cicatrices rojas en forma de estrella comenzaron a brillar sobre el brazo del líder de Ojos Rojos. Una energía roja ardiente se extendió por su mano. Gao Xiaoyi levantó la mirada y lanzó una sola pregunta helada. ¿Quién le había dicho a Juan Guifen que él estaba muerto?
Entonces colocó esa energía roja dentro del cuerpo de Zikin y activó una de sus habilidades. La habilidad reducía a la mitad la acumulación de efectos negativos, incluida la corrupción abismal. Zikin revisó la interfaz de su sistema y vio cómo su medidor del abismo descendía. Eso lo dejó en shock. La purificación era real. Juan Wifen apenas podía procesarlo. Tartamudeó que eso debía ser imposible. Estaba segura de que la verdadera exorcista había muerto, y exigió saber quién era realmente ese hombre. Gao Xiaoyi volvió a ignorarla. Mientras tanto, Zikin ya estaba eufórico. Apretó los puños de emoción al darse cuenta de lo que eso significaba. Si la corrupción podía reducirse, entonces podía usar más habilidades del objeto abismal. Juan Wifen intentó una última vez detenerlo. Gritó que la verdadera exorcista era una mujer y que ese hombre era un impostor. El líder de ojos rojos le dijo con calma a Zikin que confiara en su propio juicio. Entonces usó otra habilidad, armonía del yin y el yang. Con eso, Gao Xiaoyi comenzó a manipular directamente las emociones de Zikin. Le dijo que su madre solo usaba el amor como una cadena y le dijo que Juan Wifen siempre había negado su verdadero valor. Y luego lo guió hacia el siguiente paso. Matar a su propia madre. Una vez que ella desapareciera, nadie volvería a controlarlo. Entonces arrojó un cuchillo al suelo. Los ojos de Zikin se vaciaron y un siniestro resplandor rojo se extendió por ellos. El líder prometió que todo lo que Zikin deseaba sería suyo. Desde el suelo, Juan Wifen le suplicó que entendiera que estaba siendo controlado por magia, pero su hijo se quedó de pie frente a ella en silencio, sujetando la hoja brillante. Y en ese momento, la profecía que Gao Xiaoyi había recibido para derrotar a Sadou estaba a punto de hacerse realidad. Juan Wifen volvió a suplicarle, le rogó que despertara. Le rogó que se liberara de la influencia de ese extraño. Pero Zikin no escuchó, levantó el cuchillo y eligió la oscuridad que la profecía había mencionado. Mientras su madre pronunciaba débilmente su nombre por última vez, él bajó la hoja. El tajo fue brutal. Luego, todavía sosteniendo el cuchillo ensangrentado, Zikin se volvió hacia el líder de ojos rojos. No había remordimiento en su rostro. Solo preguntó si de verdad lo ayudaría a obtener todo lo que quería. El líder dijo que sí. Y con esa respuesta, una sonrisa profundamente perturbadora se extendió por el rostro de Zikin. Estaba emocionado. De pie sobre el cuerpo sin vida de su madre, le dijo al líder que comenzara y le preguntó qué tenían que hacer después. Entonces el líder de ojos rojos activó una de sus cartas mágicas. Esta vez sostenía una carta que brillaba en rojo. Apareció una nueva habilidad. Usando la habilidad de adivinación que le había robado a Teodore, proyectó la carta roja brillante hacia el cielo. Zikin levantó la vista en shock. Dentro de ella, Gao Xiaoyi vio una nueva profecía. Un meteorito enorme y ardiente atravesaba un cielo carmesí. La visión advertía que el abismo devoraría los cielos y que ni siquiera Sadou podría escapar. Y que una estrella roja y ominosa destruiría toda oscuridad. Zikin se quedó mirando la carta roja, confundido. No entendía lo que todo eso significaba. El líder explicó que aquello era una profecía y que decía que el poder de Zikin se extendería por todo Daxia. Ni siquiera las sombras podrían escapar de él. Luego añadió un detalle más. La habilidad estrella del mal augurio rojo aparecería destruyendo la oscuridad. Esa oscuridad podía ser Sadou, o quizá el propio Zikin. Eso finalmente sacudió a Juan Zikin. El sudor empezó a formarse cuando se dio cuenta de que podía morir en esa catástrofe que se acercaba. El líder le aseguró que el evento en sí era inevitable. Pero la supervivencia dependía de las decisiones humanas. Así que le aconsejó a Zikin fortalecer su gremio con su poder abismal y prepararse para el choque contra Sadou. Entonces invocó otra carta roja brillante y se la entregó. Con su peón ya completamente en movimiento, Gao Xiaoyi entró en la niebla y se marchó. Prometió que volvería a encontrar a Zikin cuando llegara el momento adecuado. Quedándose solo en la oscuridad, Zikin aceptó por completo su corrupción. Sus ojos brillaron de rojo y pasó directamente a su siguiente acto. Extendió una mano sobre el cadáver de su madre y liberó magia oscura.
Una energía roja arremolinada envolvió el cuerpo de Juan Guifen mientras lanzaba marioneta abismal. La magia invadió su cadáver. Ella gritó mientras sus ojos ardían en rojo. Luego la habilidad terminó su trabajo. Resucitó a Juan Guifen como una marioneta no muerta atada a la voluntad de Sikin, conservando todas las habilidades que tenía en vida. De pie detrás de su madre reanimada, Sikin la observó. Entonces, Juan Guifen pidió las órdenes de su amo. Consumido por la locura, Sikin declaró que, de ahora en adelante, construirían el gremio juntos. En otro lugar, en la región sur de Nanyue, una torre gigantesca se alzaba sobre la ciudad en ruinas. Los jugadores locales vivían exactamente como sugería su reputación. Valoraban mucho más la comodidad, el ocio y la paz que la lucha constante. Con dim sum caliente y té servidos frente a ellos, un jugador anunció felizmente que era hora de dejar de trabajar y tomarse un descanso. Cerca de allí, un grupo estaba sentado junto a la orilla del río pescando. Se recordaban entre ellos que primero disfrutaran del té. Todo era de lo más tranquilo. Entonces, detrás de ellos apareció con un rugido atronador un jefe toro de 2 cabezas de nivel 18. Un pescador molesto le gritó al instante que se callara. No porque estuviera asustado, sino porque el monstruo estaba espantando a los peces. Eso prácticamente resumía toda la región en una sola escena. Ya irritados porque su tarde había sido interrumpida, los jugadores dejaron sus bebidas y liberaron sus auras mágicas. Entonces uno de ellos le ordenó al grupo cargar. El equipo atacó con una coordinación impecable. Uno de los jugadores disparó un rayo congelante hacia una de las cabezas del toro para aplicarle control de masas e impedir que el monstruo lanzara sus hechizos. Al mismo tiempo, un guerrero con armadura y un mago encabezaron el asalto. Le dijeron al equipo encargado de romper armadura que se enfocara en los puntos débiles mientras los causantes de daño remataban. Querían terminar la pelea rápido. Y casi lo lograron exactamente así. El equipo infligió muchísimo daño y destrozó la barra de vida del jefe a gran velocidad. Como respuesta, los ojos del monstruo ardieron de furia. Llevado al límite, entró en un estado berserker. Luego liberó una onda de choque masiva que hizo pedazos el suelo y lanzó a un pescador por los aires. Eso bastó para quebrar los nervios de la primera línea. Al ver al jefe enfurecido y demasiado peligroso, entraron en pánico y huyeron. Mientras retrocedían, gritaron para que su líder del gremio actuara. Fue entonces cuando apareció la líder del gremio. Una joven de piel bronceada y cabello blanco dejó tranquilamente su té de boba y dio un paso al frente. Llevaba una caña de pescar como arma. Usando unas sandalias sencillas, se lanzó por el aire hacia el monstruo. Todavía molesta porque la bestia había arruinado su descanso, lo maldijo y lanzó una línea de pesca verde brillante. La línea mágica salió disparada hacia adelante y se enroscó alrededor del toro gigante. En cuestión de segundos, envolvió por completo al monstruo y lo dejó inmovilizado. La líder del gremio sonrió con suficiencia. Entonces tiró de la caña hacia atrás y activó su habilidad definitiva. La línea cortó al jefe atrapado e infligió más de 16.000 de daño. Su vida cayó a cero. Cuando aterrizó, el sistema anunció que Aay había matado al toro. Su habilidad funcionaba atrapando primero a los objetivos y luego infligiendo daño según la vida que les faltara. El jefe se disolvió en orbes dorados de botín. Los jugadores a su alrededor estallaron en vítores. Elogiaron a Aay por haber calculado el daño a la perfección y empezaron a corear el lema de su gremio con temática de pesca. Aay solo se rió y declaró que proteger la región de Nanyue era su responsabilidad. Fue entonces cuando se reveló que tenía una clase oculta llamada Maestra de la Pesca. Era una clase asesina que usaba una caña de pescar para ataques a distancia, lo cual, siendo sinceros, encajaba con esta región de una forma inquietantemente perfecta. Entonces, un miembro del gremio gritó que el té ya estaba listo. Y con eso fue suficiente. El grupo salió corriendo feliz hacia las mesas y dejó el botín tirado sobre la hierba para más tarde. No iban a perderse la hora del té por unos tesoros. Aay sonrió, saludó con la mano y lo siguió de regreso. Así que el campo de batalla quedó despejado.
Y mientras los jugadores de Nanjue disfrutaban del té en completa paz, los orbes de botín brillante seguían intactos. Entonces se oyó un sonido desde los arbustos cercanos. Un hombre calvo y lleno de cicatrices, con los ojos brillando en azul, se asomó entre ellos. Era uno de los restos sobrevivientes del Salón del Dragón Negro. Al ver el botín abandonado, se burló del gremio de Nanjue por dejar recompensas valiosas solo para ponerse a tomar té. Luego les hizo una señal a sus hombres para que avanzaran. Los miembros del Salón del Dragón Negro activaron una habilidad grupal de sigilo de nivel 15 llamada Velo Sombrío. Se formó una cúpula de camuflaje a su alrededor mientras avanzaban con sigilo y recogían los orbes con avaricia. Mientras los jugadores de Nanjue hablaban tranquilamente sobre pesca, los ladrones ocultos se reían para sus adentros. Para ellos, ese era el momento perfecto para atacar. Sus objetivos estaban relajados. Habían bajado la guardia. Así que cancelaron el sigilo. El líder del grupo del Salón del Dragón Negro, Ketir, activó una mejora llamada Dominio de Sangre Hirviente. Envuelto en un aura ardiente, aumentó los atributos de sus aliados y les ordenó masacrar a los pescadores. Los miembros del Salón del Dragón Negro salieron disparados desde la hierba alta con las armas en alto. Con todas sus estadísticas aumentadas en un 80% durante 30 segundos, emboscaron al instante a los relajados jugadores de Nanjue. Ai y sus compañeros de gremio quedaron completamente desprevenidos. Un hombre calvo levantó su hacha y se preparó para cortar a Ai después de que otro hombre acabara con el aterrorizado jugador que estaba a su lado. El caos explotó por toda la zona. Los atacantes blandían sus armas con locura, reían y gritaban pidiendo sangre. El tranquilo descanso para tomar té se derrumbó entre gritos y escombros volando por el aire. De pie entre el botín robado, Ketir apretó los puños y declaró que así era como debían cazar a los cerdos de Daxia. Esa pequeña celebración no duró mucho. De repente, uno de sus subordinados le advirtió que algo se acercaba desde el cielo a una velocidad extrema. Ketir levantó la vista. Y entonces entró en pánico. Reconoció la amenaza al instante. Era Sadou. Eso confirmaba que los reportes de los supervivientes de Ciudad Mágica eran ciertos. Así que ordenó rápidamente a sus hombres que volvieran a lanzar Velo Sombrío y se retiraran de inmediato. Muy por encima de ellos, Osiris cayó del cielo como una pesadilla hecha de huesos. El enorme dragón esquelético se estrelló contra la ciudad en ruinas con una fuerza tremenda. De pie sobre el dragón, con los ojos amarillos brillando, Sadou observó el campo de batalla. Estaba vacío. Nuestro chico se preguntó si había llegado demasiado tarde. Entonces notó los orbes de botín que seguían tirados en el suelo sin recoger. Eso le dijo lo suficiente. El enemigo había huido presa del pánico después de recibir alguna advertencia temprana sobre su llegada. Eso le dejó un problema. No podía entender cómo lo habían detectado siquiera, si había viajado completamente en sigilo. Aquí termina el episodio de hoy. Hoy, el plan de Gao Xiaoyi por fin empezó a moverse entre las sombras, Huang Ziqin cayó todavía más hondo en el abismo, y Sadou llegó a Nanjue justo a tiempo para encontrarse con un desastre completamente nuevo esperándolo. Y ahora, con un gremio corrupto en ascenso, una nueva profecía flotando sobre todo, y enemigos capaces de detectar a Sadou incluso en sigilo, las cosas están a punto de empeorar todavía más. Déjame saber lo que piensas en los comentarios de abajo. Nos vemos en el próximo episodio.